Bueno, a continuación vamos a presentarles la entrevista del señor profesor Pedro Rodríguez Chirinas, que nos va a hablar acerca del biologismo y algunas preguntas muy frecuentes que necesitamos saber y que creo que son muy importantes. Bueno, profesor, representa profesor, para que lo Bien, conozcan bien. gracias. Primeramente agradecerles la consideración que tienen conmigo y bueno, veamos el tema, ¿no? ¿Qué es el biologismo? Bueno, primeramente vamos a decir lo que entendemos, ¿sí? Biologismo juntan dos palabras, biología y ismo, o ismo. Biología como tal es una ciencia, ¿no? Me parece, si no mal me equivoco, fue Juan Bautista Lamarck el que dio el término de biología. La biología comprende la zoología, la morfología y toda aquella ciencia que estudia en general, en un sentido general, ¿no? Todo lo que estudia a los seres vivos. Ahora, la biología como tal es una ciencia, no hay ningún problema. El problema es cuando se convierte o se junta una ideología. Entonces, a través de la biología se explica a los seres vivos, su relación, su crecimiento, etc. Pero no le compete dar, por ejemplo, a la biología el último sentido de la vida. Eso no le compete. Cuando trata de resolver ese tipo de preguntas, ¿qué es la vida? Si hay alma, etcétera, o qué es el ser humano en última instancia, entonces se lleva a un campo que no le compete a la ciencia. Entonces comienza a surgir el biologismo. El biologismo no es un movimiento nuevo, bueno, va hasta la época de Zenón, o sea, estamos hablando de las épocas de los griegos, ¿no? Antes de Cristo. Pero últimamente se ha escuchado de otro filósofo llamado Spencer, por ejemplo. Spencer habla de estos conceptos de la evolución aplicados a lo social, a la sociedad. Y las ideas no son nuevas, como lo estamos diciendo, pero últimamente ha tenido un impulso a través, por ejemplo, de Darwin. Darwin era un científico, un sentido estricto, es más, creyente. En su libro sobre la evolución de las especies, en la parte final habla de Dios. Entonces, se malinterpreta mucho esto de la teoría de evolución aplicado a la sociedad, ¿no? Y ahí surge la palabra biológica. Una vez que nos dio el concepto, también quisiera preguntarle cómo el biologismo se dice que reduce al hombre. Sí, generalmente los ismos, ¿no? Materialismo, psicologismo, etcétera, se hace mucho en base a la ciencia, pero lo convierte en una ideología. Entonces, en vez de ampliar la perspectiva sobre el ser humano, la reduce, ¿no? Por ejemplo, la vida la reduce solamente a un fenómeno físico-químico, ¿no? Solo es una mezcla de algo morfológico, químico, físico, y esa es la vida. Cesa la vida en ese sentido y se pasa a otra forma de vida. Entonces el ser humano, en vez de ampliarlo, hacerlo trascendente, lo reduce en un mero hecho físico-químico inmanente, que no trasciende. Entonces reduce las perspectivas del hombre. Por eso se llama reduccionista. En vez de ampliar, reduce lo que puede ser. Y a partir del problema que se está viviendo ahora en el futuro, nos dice que la clonación es una parte del biologismo. ¿Cómo se podría decir que esto afecta terriblemente en la vida del hombre? Eso sí, el biologismo aporta, por ejemplo, a reducir al hombre a un mero hecho de casos, de sucesos, de circunstancias, y no trasciende. Entonces, cuando vemos los aspectos de la clonación, vemos cómo se aplica la ciencia, se prescinde todo aspecto moral, en eso se llama biologismo, porque el biologismo no solamente se queda en un plano de la evolución, ¿no? Sino habla de una evolución moral, ¿no? Todo es válido en vista de superar los problemas humanos, por ejemplo, las enfermedades, la vejez, etc. Entonces, todo es válido para superar. Entonces comienzan a experimentar con seres humanos, llamados embriones. Entonces el embrión solamente se reduce a material genético disponible, ya no es una persona humana. Ahí se ve lo grave del reduccionismo, del biologismo. ¿Hay algún problema humano en la clonación en los diferentes países? Sí, mira, hay países que han estado experimentando y siguen experimentando, algunos de ellos, en cuestiones de los embriones humanos, con material genético disponible para mejorar las expectativas de vida humana. Pero eso es ilógico, es matar seres humanos para mejorar la vida de otros seres humanos. Hay países en que han frenado la clonación humana, porque el gran problema ético y moral es el siguiente: ese clon tendrá alma, y eso no lo puede responder la biología, ni el biologismo, mucho menos él. Entonces, hay ya países que han frenado la clonación humana a través de normas, dispositivos legales, etc., porque están jugando a ser Dios, ¿no? El Perú, por ejemplo, el Perú es muy frágil en varios sentidos, pero tiene una fortaleza a su vez. No se puede jugar con la ética y moral en vistas de la ciencia para ver qué sucede, o jugar con la ciencia y ver qué pasa con la ética y la moral.
Tiene que ir de la mano, el progreso con la ética y la moral, de la mano. El Perú es muy frágil en varios sentidos. Sabemos que la ley acá se cumple y a veces no se cumple. Somos frágiles. Hemos visto daños ecológicos, por ejemplo, Luquetti. Hemos visto cómo han construido los pantanos de Villa, ¿no? Todos sabíamos que era zona ecológica, pero consiguieron permisos, vía de la mafia, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es esta. ¿Podría instalarse un laboratorio extranjero y hacer experimentos con embriones humanos en el Perú? ¿Qué pasaría? Esa es la pregunta. Nosotros sabemos que nosotros tenemos una ventaja. Nosotros tenemos mucha presión acerca de la ética y la moral cristiana. Desde ese punto de vista no pasaría, pero desde el punto de vista legal estaríamos protegidos. ¿Podríamos ir en contra de ese laboratorio? ¿Tendríamos que aceptarlo? Ese es el punto de la claro. En resumen, profesor, ¿cómo usted ve el biologismo en el Perú y en otros países? Como siempre, desde un principio hay que distinguir la biología como ciencia valiosa, pero el gran problema es cuando se convierte o se pretende convertirla en una ideología que trata de explicar cosas que no le competen. Al último, ¿qué es la vida humana, qué es el ser humano, etcétera? Ese es el gran problema. Cuando se hace abuso de una ciencia, se trata de explicar todo a través de esa ciencia. Y ahí comienzan los problemas. Entonces, para acabar, me parece lo siguiente que es conveniente reflexionar. La corriente del biologismo es fuerte. No pensemos que es algo del pasado y superado. La clonación humana, los experimentos con embriones humanos, los experimentos en ingeniería genética tienen mucho de carga de biologismo. No de biología, sino de biologismo. Entonces, la ética y la moral tiene que estar presente en cualquier acción de la ciencia, de la mano. Bien, más bien gracias y seguramente habrá otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, profesor, por su atención y espero que con esta información quede claro ante todos ustedes acerca del biologismo, algunas pautas importantes. Come on. So they had them apple bottom jean boots with the